Dios del universo, cielo, tierra y mar. Tu trono está en lugares altos, gloria a ti te vengo a dar. Admirable y poderoso Dios, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios de la eternidad, Dios de la eternidad. Temprano en la mañana yo celebraré tu luz, y aunque me rodeen tinieblas, confiaré en ti, Jesús. Admirable y poderoso Dios, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo, Dios de la eternidad, Dios de la eternidad. Aleluya, el Dios de la eternidad. Aleluya, al Dios de la eternidad. Aleluya, al Dios de la eternidad. Aleluya, al Dios de la eternidad. Santo, el universo declara tu poder. Tú eres santo, santo, Dios de la eternidad, Dios de la eternidad. Aleluya, Dios de la eternidad. Aleluya, Dios de la eternidad. Aleluya, Dios de la eternidad. Admirable y poderoso Dios, eres santo, santo. El universo declara tu poder. Eres santo, santo.
Prisioneros de esperanza. Ese es el título del tema que quiero compartir con ustedes hoy. Es una bendición, como cada vez que nos podemos reunir por este medio, poder compartir la palabra del Señor, sabiendo que Él está con nosotros, que Él ha sido fiel, que Él seguirá siendo fiel. Y al comenzar un año nuevo, pues surgen preguntas, surgen cuestionamientos, tenemos ideas en la cabeza, pensamientos en nuestro corazón acerca del porvenir. Y en esta ocasión quiero compartir acerca de esta frase, de una expresión que es muy poética, que nace de la pluma del profeta Zacarías. Pero antes de hacerlo, les invito a unirse conmigo en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, que nos permites estar en tu presencia para estudiar tu palabra, para recibir de ella no solamente dirección y consuelo, sino la confirmación de que tus promesas son fieles. Tu palabra es fiel porque tú eres un Dios fiel. Permite que seamos edificados y que en nuestro corazón se afirme la confianza que tenemos puesta en ti. Así oramos en el nombre de Jesús. Prisioneros de esperanza. Esta frase la encontramos insertada en Zacarías, el capítulo 9. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, y nosotros encontramos este registro, aun cuando lo encontramos al final del Antiguo Testamento, nos describe la profecía de Zacarías en la época después del exilio babilónico. Israel había estado cautivo en Babilonia por 70 años, le había sido anunciado que iba a estar en cautiverio por 70 años, y al cumplirse ese tiempo, los israelitas comenzaron a regresar. Entonces se habla de una época de post-exilio, después del exilio, después de la cautividad. Y entre el grupo de personas que regresaron a la tierra, una de las metas que tenían era reconstruir aquello que se había dañado, aquello que había sido destruido. Y encontramos el nombre de Zacarías entre los profetas que regresaron a Israel, con el profeta Ageo, por ejemplo, que también tenemos un libro escrito por él en la Biblia. Y están estos nombres en el libro de Esdras, donde se narra cómo el pueblo comenzó a reconstruir el templo y enfrentarse a una tarea que era monumental. Después de una crisis tan tremenda, después de tantos años de estar fuera de su tierra, después de tantos años de no sembrar, de no tener su propiedad, de pertenecer o de sentirse o ser extraños o extranjeros en otros lugares, estaban regresando y estaban determinados a hacer otra vez su casa, su patria, reconstruir su hogar. Sin embargo, se presentaron dificultades, se presentaron crisis, llegaron enemigos que usualmente eran de alrededor, que comenzaron a impedir o tratar de impedir la labor que ellos tenían por delante. Y en medio de esta circunstancia, el pueblo comenzó a desanimarse. Yo creo que si nosotros comenzamos a identificarnos con esta historia, podemos muy bien saber o tratar de entender lo que sintieron, lo que sentían. Cuando uno pasa por una crisis tan tremenda, uno puede sentir que no tiene fuerzas, que es muy difícil recomenzar, que es muy difícil tratar de restaurar aquello que se ha dañado. Y precisamente nosotros, si pensamos en los tiempos actuales, nosotros podemos identificarnos con una situación así. Venimos de un año que recién termina, que ha sido una gran sorpresa para el mundo entero, que aún no termina en cuanto a la situación en sí, que en algunos lugares hay algún tipo de esperanza, pero la incertidumbre se mantiene. Se habla de todo lo que viene después, lo que se espera para este año que comienza. Y hay muchas personas que se sienten sin esperanza, hay muchas personas que se sienten igual ante la incertidumbre, ante lo que viene y este pensamiento de qué será lo que va a suceder. Hay personas que no se atreven a siquiera decir este 2021 va a ser bueno, porque sienten la experiencia que aún no termina
del año que acaba de pasar. Entonces es bastante interesante cómo nosotros podemos identificarnos en la palabra de Dios, los acontecimientos que se narran. Nosotros podemos traerlos a nuestra historia de vida y podemos encontrar cuánto parecido hay en lo que se vivió antes y lo que se vive ahora. Hace unos días estaba leyendo todo un listado de cuáles son los temores de las personas, qué es lo que se supone que puede pasar. Y es una lista de situaciones y eventos negativos. Leía cosas como, por ejemplo, crisis económica, desempleo, deterioro en las condiciones de salud, deterioro en los sistemas educativos, deterioro o aumento de corrupción en los gobiernos. Y era una lista que seguía 10, 15, 20 situaciones, cada una más difícil que la anterior, acerca de lo que para muchos viene a ser o vendría a ser este nuevo año que comienza. Entonces, cuando nosotros hablamos de que conocemos al Señor, de que caminamos con el Señor, que el Señor es nuestra fortaleza, hemos estado viendo y conocemos de la palabra lo que dicen los salmistas, lo que escribieron los profetas, lo que anuncia el Antiguo Testamento, lo que se cumplió en el Nuevo Testamento y lo que aún falta por cumplir. Nosotros tenemos que tratar de entender si todas esas proyecciones o esos pronósticos que tiene la gente, que se tiene en el mundo, nosotros también debemos absorberlo. Y cuando digo nosotros, me refiero a la iglesia del Señor, a los creyentes que en todo el mundo hemos decidido entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y confiar en su dirección, en su palabra y en sus promesas para seguir adelante. Y precisamente ese es el momento en el que llegamos nosotros a este capítulo 9 del libro del profeta Zacarías. Y yo solamente quiero compartir 2 versos, y de esos 2 versos vamos a extraer qué tiene la palabra de Dios para nosotros en esta oportunidad. Dice el verso 11 del capítulo 9, también tú serás salvada por la sangre de tu pacto, y yo sacaré a tus presos de esas cisternas sin agua. Vuelvan pues a la fortaleza, prisioneros de esperanza. En este preciso día yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. Un pasaje que viene cuando uno lee los versos anteriores, uno descubre que el profeta ha hecho una pausa en su expresión y ha cantado como en un salmo, en un cántico, en una forma poética, un evento que se cumpliría en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9 dice, llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto se cumplió cuando Jesús, en una semana antes de llegar a la cruz, entró a Jerusalén, en lo que celebramos como el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, y la gente gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Una semana después le crucificaron. Esta profecía luego se cumple en el Nuevo Testamento y vemos cómo Zacarías fue un hombre utilizado por Dios para hablar no solamente palabras de ánimo a los israelitas que estaban, a los judíos que regresaban del exilio, sino que también Dios lo utilizó para asentar profecías de cumplimiento futuro, que tienen que ver con los últimos tiempos, que tenían que ver con la vida de nuestro Señor. De hecho, el libro de Zacarías es uno de los más citados en cuanto a profetas en el Nuevo Testamento. Y por eso cuando nosotros llegamos a esa pausa después que Él anuncia la salvación que viene del Señor, encontramos en este texto algunas verdades que hoy quiero que nosotros aprendamos, que nosotros tomemos para nosotros y que podamos decir, esto también es conmigo. Dice en primer lugar, solo quiero que extraigamos lo que tiene el texto bíblico. Dice en primer lugar, también tú serás salvada por la sangre de tu pacto. En primer lugar, habla de la salvación
que viene de parte de Dios. Aquí hace un énfasis el profeta cuando habla de la sangre de tu pacto, y esto nos puede llevar a nosotros a recordar que los pactos que hacía Dios con los hombres, con los seres humanos, con personas específicas, con naciones específicas, siempre estaban selladas con un sacrificio de sangre. Hay personas que se preguntan, dice, pero ¿por qué se hace esto así? Porque la sangre representa la vida. Y cuando nosotros hablamos de pactos de parte de Dios, debemos comprender que quien inicia el pacto, quien inicia esa promesa, quien inicia el compromiso es precisamente Dios. Y está diciendo, tú vas a ser salvo, tú vas a ser salva por medio de la sangre del pacto, haciendo referencia desde el pacto que hizo Dios con Abraham. Luego vemos que hace un pacto con David. Luego vemos que cuando el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice el Evangelio de Marcos, antes de ser entregado prisionero para ir a la cruz, él comió con sus discípulos en lo que nosotros llamamos la última cena. Y en esa comida él hace una declaración que también es profética y que tiene que ver con el cumplimiento de este pasaje de Zacarías, porque él dice, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido, dice, y esta sangre, este vino, esta copa representa el nuevo pacto que viene por el derramamiento de mi sangre. Esto es maravilloso. Y nosotros debemos entender algo. La salvación para el ser humano, esa salvación que viene a nuestras vidas, viene como una iniciativa de Dios y viene por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es importantísimo, porque la salvación no depende de los méritos nuestros. Uno de los serios problemas que nosotros tenemos a veces para poder entender que la relación con Dios no tiene que ser comprada y no puede ser pagada, que no depende de nuestros méritos, de nuestras obras, de nuestras acciones, de nuestro comportamiento. Es difícil entenderlo, porque nosotros estamos acostumbrados a un sistema de pago o de recompensa por una acción. Los enseñamos hasta a nuestros niños. Cuando nuestros niños están creciendo, les enseñamos, si haces esto bien, te vas a ganar esto. Si sacas tal calificación, te voy a dar esto. Los acostumbramos, y todo esto tiene una teoría psicológica detrás del refuerzo positivo, la disciplina positiva, del niño que responde y se va acostumbrando a la recompensa. Pero luego vamos descubriendo, no que esto sea malo, pero inevitablemente descubrimos que hay muchos niños y muchos adultos, nosotros, que hacemos las cosas bien, no por el hecho en sí de hacerlo bien, sino por la recompensa. Eso está como en nosotros. Hemos internalizado la idea de que podemos obtener algo bueno o un favor o una gratificación o una recompensa si nosotros hacemos algo bueno. Y eso nos lleva a pensar en muchas latitudes que para tener una relación con Dios es necesario que yo haga algún tipo de sacrificio, que yo sea un cierto tipo de persona, que yo me gane el mérito de ser recibido por Dios. Pero aquí el énfasis en toda la Escritura es que nosotros no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios. Por eso se llama favor, porque significa gracia. La gracia significa un favor inmerecido, algo que nosotros no merecemos y no podemos pagar. Esta iniciativa viene de Dios, la salvación viene de Dios. Y uno se pregunta, ¿pero salvación de qué? ¿Por qué yo necesito salvación? Todos los seres humanos necesitamos ser salvos. Ser salvos significa ser rescatados, ser sacados de una posición en que estamos en desventaja, consumidos, esclavizados por el pecado que nos aleja de Dios, y la única manera de acercarnos a Dios es que Dios se acerque a nosotros, y eso lo hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. El profeta entonces comienza anunciando, recordando, tú también obtendrás salvación, y aquí es donde viene este sentido de cuán universal es el amor de Dios. Jesús dijo en Juan 3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El profeta anuncia también, tú serás salvada por la sangre del pacto. Y otra vez viene el ser salvado ¿de qué? Dice, sigue el texto diciendo, sacaré a tus presos de esa cisterna sin agua. Aquí viene esto de ser salvado ¿de qué? De la prisión, de la esclavitud. El pecado implica una esclavitud, una cadena espiritual, emocional. Nosotros tenemos muchas veces y llegamos al Señor y traemos cadenas de traumas, de historias de nuestro pasado, de nuestras relaciones, de nuestras decisiones, de situaciones que nosotros no hemos provocado y que otros lo han provocado y que sin embargo nos afectan en todos los sentidos. Y el Señor está diciendo, yo sacaré a tus presos de esa cisterna. ¿Cuál es la figura? La metáfora que está utilizando aquí el profeta Zacarías, está utilizando la idea de la cisterna o del pozo, que es una palabra que son sinónimas, la cisterna o el pozo. ¿A qué se refiere? Se refiere a que en la época del Antiguo Testamento y en muchos lugares alrededor, existía la costumbre, y aún lo vemos en nuestros países, nuestros campos, en lugares donde no hay acueductos, donde no hay un sistema de agua organizado, se ha acostumbrado por siglos el ser humano a cavar pozos, cavar cisternas. Las cisternas se cavaban, se hacían los pozos en lugares cercanos, por ejemplo, a fuentes de agua subterránea, en donde podían entonces llenarse estos pozos y ahí almacenarse el agua, que sigue siendo el líquido que necesitamos todos los seres humanos, todos los seres vivos, prácticamente para vivir, para sostener nuestra vida. Y se cavaban estas cisternas, estos pozos, para abastecerse de agua. También había el almacenamiento artificial. ¿Que esto qué era? Que se cavaba el pozo, la cisterna, pero no necesariamente había cerca una fuente subterránea, sino que se traía el agua y se almacenaba en la cisterna. Pero además de servir como un lugar para almacenar agua o para tener el agua, las cisternas también tuvieron otro uso en la antigüedad. En muchos de estos lugares, estas cisternas, cuando no tenían agua, eran utilizadas como una especie de prisión. Y ahí se metían a las personas, a veces esperando a resolver algún tipo de situación, en lugares donde había mucha crueldad, inclusive simplemente se dejaba a los prisioneros allí para que murieran. Y estas cisternas, estos lugares secos, a veces tenían lodo, tenían fango, y era, imagínense, esa visión, ¿no? Estar enterrado, vivo, ver a lo alto la luz, porque había una luz, pero saberse incapaz de por uno mismo salir de ese lugar. Si una vez que uno caía en una cisterna o lo metían en una cisterna o uno cavaba una cisterna y se metía en ella por alguna razón, no había forma de salir. Uno tenía alguien que venir a sacarlo. Nosotros encontramos ese tipo de historia, por ejemplo, en Génesis, cuando José fue llevado por sus hermanos y fue puesto en una cisterna mientras ellos decidían qué hacer con él y terminaron vendiéndolo como esclavo. También Jeremías, el profeta, vivió una experiencia similar cuando, castigado por los reyes y las personas importantes que no les gustaba su predicación acerca precisamente del cautiverio que venía, lo metieron en una cisterna. Y encontramos esta figura, por ejemplo, en el salmista, en el Salmo 40, cuando él dice pacientemente, yo estuve esperando a Dios porque yo estuve clamándole y él me escuchó. Dice, yo estaba en un pozo de lodo cenagoso, una cisterna, y cuando estaba allí el Señor me escuchó y Él me sacó. Esa es la figura que tiene en mente el profeta Zacarías cuando dice el Señor, yo sacaré a tus presos de esa cisterna sin agua, de ese lugar inhóspito que es una cárcel realmente. Y cuando
nosotros vamos también a Jeremías, nos encontramos que hay un reclamo que Dios le hace al pueblo. Dios le dice, entre las cosas que el profeta Jeremías habla al pueblo, le dice, tengo algo en contra tuya porque tú hiciste dos cosas tremendas. Dice, tú me dejaste a mí, a Dios, que era tu fuente de agua viva, tu fuente inagotable de salvación, de salud, de bienestar. Me dejaste a mí y encima después fuiste a cavar cisternas para tú conseguir o buscar tu propia agua, tu propia fuente de agua, pero inclusive tus cisternas estaban rotas y ni siquiera podían retener el agua. Es la misma figura. Nosotros, yo no sé si alguna vez te has sentido en un pozo o en una cisterna espiritual, ni siquiera estoy hablando de algo físico, espiritual, emocional, de relaciones complicadas, decisiones, hábitos, que sientes que estás esclavizado o esclavizada, que no puedes alcanzar paz, que estás o has intentado salir por tu propia fuerza, con tu inteligencia, con tu sabiduría, has intentado ver si hay alguna manera de agradar a Dios o hay ocasiones en las que simplemente has pensado, bueno, es que esta es mi cisterna que yo construí. Esta es mi historia de vida. He escuchado a personas que me dicen, es que así soy yo, es que así nací, para esto nací, así es mi familia, ya yo he intentado muchas cosas, muchas veces y no veo un cambio, lo he intentado todo y nada me ayuda. Y esta es parte del problema cuando Dios les dice, mira, yo soy quien puedo sacar a tus presos de esa cisterna que no tiene agua. No, en este momento lo interesante o lo importante no es cómo llegaste a esa cisterna o cómo te mantienes en una cisterna, sí, en una situación de vida que lo más triste es cuando ya nosotros hemos conocido al Señor. Cuando ya el Señor ha venido a salvarnos por medio de Jesucristo, a ofrecernos la transformación de vida, una nueva manera de pensar, una nueva manera de vivir, y nosotros insistimos en cavar cisternas. Insistimos en tener cisternas rotas que no retienen agua, en vez de mantenernos conectados a la fuente de agua de vida. Esto fue lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si recuerdas en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor le dice a la mujer, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Estaba hablando de sí mismo, estaba hablando del agua que brota para vida eterna, aquella que puede calmar tu sed, transformar tu historia, escribir una nueva historia para ti con un sentido de vida, con un significado. Y sobre todo, si ya tú conoces al Señor, la idea es que nunca más, tú y yo que caminamos con Cristo, la idea es que nunca más volvamos a cavar cisternas para meternos allí. Cisternas rotas que no retienen agua. Esa no es la manera de calmar la sed. Esa no es la manera. Hacer nuestra voluntad, encontrar nuestros propios estilos, nuestra propia sabiduría, nuestras propias herramientas y decirle a Dios, no, aquí no cabes tú. Esa no es la manera de encontrar vida eterna, de saciar nuestra sed, de calmar nuestra insatisfacción, de ver milagros en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias en este tiempo tan difícil de crisis que ha vivido el mundo se han sentido, se han visto sacudidos? ¿Cuántos han llegado a decir esto no tiene remedio, esto se rompió? O han intentado cavar cisternas o han intentado encontrar su propia agua, pero lo importante es poder decir allí está la mano de Dios extendida para Él sacar a los presos, dice, de esa cisterna sin agua. Entonces miren la secuencia del profeta. El profeta primero dice, también tú serás salvada por la sangre de tu pacto. Habla de la salvación. Luego dice, yo sacaré a tus presos de esa cisterna sin agua. Cuando nosotros pensamos en la salvación que viene de Dios, es importante
importante que recordemos que esta salvación se cumple totalmente en la persona de Jesucristo. Cuando usted va, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, en el capítulo 61, el profeta habla precisamente de una manera, con una voz profética hacia el Mesías. Dice el profeta Isaías en el capítulo 61, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí. Sí, el Señor me ha ungido, me ha enviado a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Este texto lo leyó Jesús en la sinagoga al inicio de su ministerio y Él les dijo, esta palabra se ha cumplido hoy entre ustedes. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Y cuál es el año de la buena voluntad del Señor? Cada año que nosotros vivimos en Él. Cada año que nosotros entendemos que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro Señor, que nuestra vida está en sus manos, que nuestros tiempos están seguros en Él, que no dependemos de lo que esté sucediendo alrededor y no podemos sentirnos que el mundo se nos hace pequeño, en el sentido de que si todos estos pronósticos malos vienen en contra nuestra, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Cómo podremos salir de esto? ¿Qué esperanza hay para nosotros? Debemos recordar que en Jesucristo se cumple la promesa de la salvación, del rescate, de la liberación, de ser Él quien trae para nosotros no solamente la salvación que tiene que ver con lo espiritual, el perdón de nuestros pecados, sino una vida aferrada a la fuente de agua viva, de agua eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Luego les dice, siguiendo la lectura bíblica, les dice, vuelvan pues a la fortaleza. Fíjense que la forma verbal que utiliza el profeta cuando dice vuelvan es la forma que nosotros llamamos imperativa. Un imperativo es una orden, no es una petición, no comienza diciendo por favor si a ustedes les parece bien. Al ser un imperativo es como una orden y es una orden donde hay una prisa para actuar. Está diciendo como quien dice, vamos, vuelvan. Fíjense, hay un proceso, el proceso que tiene que ver con entender que hemos sido perdonados, hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Él nos ha liberado, dice el apóstol Pablo en su libro a los Gálatas, que Jesús nos hizo libres para vivir en libertad, para ser libres realmente. Entonces Él nos saca de esa cisterna rota que no retiene agua. Él extiende su mano y nos saca, pero no nos deja en esa posición de, bueno, ya te saqué. ¿Ahora qué sigue con mi vida? ¿Qué sigue para ti en este nuevo año en que el Señor te promete sacarte de cualquier tipo de prisión emocional, mental, de ansiedad, de angustia, de temor por lo que ha estado pasando, de temor por lo que se anuncia que va a seguir pasando? El Señor te ha rescatado, pero Él, ¿qué más dice? Dice, vuelve a la fortaleza. Cuando nosotros leemos la expresión de la fortaleza en el Antiguo Testamento, debemos pensar siempre en que la fortaleza era el lugar seguro. Cuando usted lea que en la fortaleza, usted va a recordar que había en estas ciudades, muchas de estas ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, pero además también muchas tenían algún tipo de castillo o de cuartel o de lugar desde donde se vigilaba, desde donde se cuidaba al pueblo y donde había guardia, y estas usualmente eran llamadas la fortaleza. Era el lugar seguro.
usualmente estaba construida sobre algún punto alto de la geografía, del lugar, porque desde el lugar alto se podía vigilar lo que estaba sucediendo, pero además las personas podían estar más seguras ante el peligro, ante la dificultad, ante los ataques, ante lo que pudiera estar sucediendo. Era el lugar alto, era el lugar de refugio, el lugar seguro. Cuando tú recuerdes que el Señor es tu fortaleza, cuando tú recuerdes que el Señor es tu escudo, cuando recuerdes lo que cantó el Rey David en el Salmo 18, cuando le dice: te amo, Señor, fortaleza mía, tú eres mi refugio, mi alto refugio, mi escudo, mi escondedero. Esa es la figura que está utilizando el salmista para decir: en el Señor está mi seguridad. En el Señor está tu seguridad. Y cuando Él les dice: vuelvan a la fortaleza, no se queden simplemente mirando alrededor, no se regresen al lugar desierto donde están las cisternas sin agua, no se queden plantados en el miedo y en la incertidumbre y en pensar que ya no hay nada adelante para ustedes, que ya no hay vida, que esta sensación de ser prisioneros. Por eso me encantó pensar en este tema para hoy, porque en muchos lugares nos sentimos socialmente como prisioneros, con restricciones para movilizarnos, con restricciones para hacer negocios, para viajar, para visitar a los familiares. Es una sensación bien extraña, esta sensación de estar prisioneros, pero es cuando el Señor nos hace entender o nos quiere hacer entender que Él es nuestro libertador, que Él nos ha rescatado, que Él nos ha sacado de la cisterna, pero además de eso, Él dice: vuélvete a la fortaleza. No te quedes mirando simplemente lo que está sucediendo, no te llenes de temor, no pienses que para ti no hay futuro o no hay prospecto, no pienses que para ti la sensación de ahogo o de estar en prisión o de estar restringido en todos los aspectos de tu vida es lo que Dios tiene para ti. Él dice: vuélvete al lugar seguro, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. El mejor consejo para este nuevo año que comienza es que en medio de la incertidumbre es necesario volvernos a Dios. Es necesario recordar que Él es nuestra fortaleza, que no estamos solos, que Él es nuestro refugio, que Él cuida de nosotros, que en medio del peligro, de la soledad, del abandono, de la crisis económica, Él sigue siendo Dios. Y luego dice, hace una coma, una pausa. Me encantan las comas, las pausas. Dice: vuelvan a la fortaleza. Y aquí entonces toma una expresión que es completamente contradictoria a lo que leíamos cuando hablaba de: yo sacaré a tus presos de la cisterna. Él dice: vuelvan a la fortaleza, prisioneros de esperanza. La única prisión válida para los hijos de Dios es saberse presos de nuestro Señor Jesucristo, presos de la esperanza puesta en Dios. La esperanza la podemos entender como esa expectativa de que Dios continúa trabajando aunque nosotros no lo vemos. Dios sigue cumpliendo su palabra aunque nosotros no lo entendemos, aunque nuestro tiempo no sea el tiempo de Dios, aunque nuestra manera no sea la manera de Dios, aunque el mundo esté limitado, las sociedades están limitadas, nuestro Dios no está limitado. Por eso, la única prisión válida para nosotros vivir es ser prisioneros de la esperanza puesta en Dios. Confiar en el Señor. Vuélvete a la fortaleza, vuelve a Dios, vuelve tu mirada a Él, prisionero de esperanza. Nunca dejes de ser un prisionero, una prisionera de esperanza. Pablo lo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece al Señor. El Señor Jesús dijo: no se puede servir a dos señores. Tienes que escoger a quién vas a servir. Y ahí nosotros entendemos que nuestra vida está relacionada
con el Señor por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, vuélvete a la fortaleza. Mira a Dios, prisionero de esperanza. ¿Eres tú un prisionero de esperanza? ¿Somos prisioneros de esperanza? Y luego termina el texto bíblico diciendo, en este preciso día, qué interesante, en este preciso día, hoy, ahora, dice, yo les hago saber que les devolveré el doble de lo que perdieron. Aquí es interesante recordar o entender o descubrir más bien, yo creo que la palabra es descubrir, que cuando se utiliza la expresión les devolveré el doble, hay quienes piensan que siempre es, bueno, si perdí uno, Dios me va a dar dos. Pensamos en el doble. Recuerden, nosotros tenemos nuestra mentalidad bien literal y pensamos, si tenía uno, me va a dar dos. Si tenía 4, me va a dar 8. Entonces comenzamos a pensar que todo tiene que ver con dos, con el doble. Sin embargo, en la expresión que utiliza, que es como un modismo, cuando habla del doble de lo que perdieron, lo que realmente está diciendo, ni siquiera lo está limitando a 2. Lo que está diciendo es que yo voy a darte lo completo, lo perfecto. Voy a restaurar aquello que se perdió. Nosotros encontramos en la Escritura en varias ocasiones que el Señor habla de la restauración. El profeta Joel anunció, yo voy a restituir los años que devoró la plaga en tu vida. Voy a restaurar aquello que fue roto. El profeta le dice, Señor, restáuranos, sánanos y seremos sanos. Está diciendo que la obra del Señor en nuestras vidas será siempre perfecta y completa. Pablo le dice a los filipenses, Dios completará, Él perfeccionará la obra que comenzó en ustedes. Este es el sentido de darnos el doble de lo que perdimos. No limitemos a Dios. No pensemos, bueno, yo tenía uno, quiere decir que Dios me va a dar dos porque perdí uno. No limitemos a Dios. Dios puede darnos mucho más de lo que nosotros siquiera pensamos, imaginamos o entendemos o pedimos, porque Dios es perfecto y en Él su propósito es bueno, es de bienestar para nuestras vidas. Y no pensemos todo en términos de lo material. A veces nuestra limitante es que pensamos todo en términos de lo material, de lo económico. Y pensamos que la limitación de Dios es bendecirnos en lo económico, en lo material. Dios es dueño de todas las cosas. Él puede darnos riquezas incontables en lo material, sí, en lo económico, pero va mucho más allá la obra perfecta de Dios en tu vida, allá en esas áreas que fueran destruidas en la cisterna, aquellas áreas que están carcomidas en tu carácter, en tu esperanza, en tu capacidad para relacionarte de una manera sana, aquel matrimonio que parece que no tiene solución, aquella familia que parece que se ha roto para siempre, aquella situación en tu vida íntima que tú dices, esto no tiene arreglo. Pues el Señor les dice, yo les digo en este preciso día que les devolveré el doble de lo que perdieron. El Señor puede hacer una obra completa en cualquier área de tu vida. Pensamos en este año que comienza y pensamos en los análisis, las proyecciones, los pronósticos, los listados. Y hay quienes pueden parecer extremadamente pesimistas y luego hay quienes pueden parecer extremadamente optimistas como si vivieran en una constante negación. Como quien dice, todo va a estar bien, todo va a estar bonito, la vida es maravillosa, nada está pasando y el mundo se está cayendo a pedazos. No estamos hablando de ninguno de los dos extremos, estamos hablando de poner la mirada donde hay que mirarla, tener la relación con el Señor como hay que tenerla, ponerlo a Él en primer lugar, ser prisioneros de esperanza. Entonces entenderemos lo que escribió el proverbista en el Proverbio 23, en el verso 18, cuando escribe, lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá cortada. ¿Cuáles son tus proyectos para este año? ¿Cuál es tu futuro según tú para este año? ¿Cuál es tu esperanza en lo familiar, en lo personal, en lo laboral, sobre todo en
tu servicio a Dios, en tu vida espiritual? ¿Cuáles son tus proyecciones? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu mirada? Recuerda que el Señor te dice, prisionero de esperanza, que hay un futuro y que tu esperanza no se verá cortada si tu esperanza está puesta en Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos vida eterna. En ella encontramos la bendición, el consuelo que necesitamos para hoy, para este día. Tú has preparado este texto para que nosotros hoy podamos estudiarlo. Y hoy que se inicia o se ha iniciado una nueva temporada de vida, esas que marcan los calendarios, nosotros hoy podemos sentarnos con tu palabra abierta y creer por la fe que tú no has dejado de trabajar. Creer por la fe que para nosotros hay un futuro, que no será cortada nuestra esperanza, que nuestra vida está segura en tus manos, que tú tienes propósito de bienestar y que aun cuando el mundo entero tenga pronósticos pesimistas acerca del futuro, nosotros no dejaremos de recordar que tú nos has salvado, que tú nos has sacado de la cisterna sin agua, que tú eres nuestra fortaleza, a quien debemos mirar, nuestro refugio, nuestro libertador, y que en ti ponemos nuestra esperanza para caminar con paso firme, con estabilidad hacia el futuro, porque en ti nuestra esperanza nunca será cortada. Así oramos en el nombre de Jesús. Ha sido una bendición estar con ustedes. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como CCI Panamá en el Facebook, en el Instagram, por supuesto, aquí en YouTube. Soy la pastora Erika Harris del Centro Cristiano Internacional. Que el Señor les bendiga.